Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, Aníbal, Carla, Gaby, Maribel, Mili, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla 3 condiciones básicas de la oración. Vamos a ver en esta primera parte, porque tiene varias partes. Así ha dicho Adonai Yahweh, aún me ha de buscar la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como los rebaños, dice Yahezkel en el capítulo 36. Y Yirmeyá en el 29 dice, porque así ha dicho Yahweh, cuando se cumplan los 70 años para Babel, tomaré nota de ustedes y les cumpliré mi promesa de favorecerlos para hacerlos regresar a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador. Cuando ustedes me invoquen y vengan y oren a mí, yo les prestaré atención. Me buscarán y me hallarán si me buscan con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara Yahweh, les restauraré su suerte y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he desterrado, declara Yahweh, y los haré volver al lugar de donde los exilié. Hemos visto entonces el significado de la oración en la charla anterior, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a abordar el tema de los principios generales que rigen la oración. Precisamos aprender los principios más importantes que la rigen para poder hacerlo correctamente. Una buena oración, una oración de valor, realmente una oración que esté al nivel de la norma, tiene que conformarse a estos principios. En primer lugar, la oración debe ser iniciada por Yahweh y no por el hombre, ¿sí? En cuanto a los principios que rigen la oración, primeramente tenemos que ver justamente este punto, que es muy importante, que no tiene que ser iniciada por el hombre, sino por Elohim. Cualquier oración, incluso la confesión de pecados ante Yahweh, sí, debe ser el resultado de la operación de Elohim en nosotros. Cuando oremos o cuando estamos orando confesando nuestros pecados, ¿no es cierto?, delante de él, pareciera que estamos realmente confesando nuestros pecados por nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero de hecho es el Ruach dentro de nosotros el que inicia esta oración, realmente, ¿sí? El Ruach HaKodesh no operara en nosotros, no podríamos acercarnos a Yahweh para confesar nuestros pecados, de manera que ahí tenemos un ejemplo muy simple de cómo es que la oración necesita ser iniciada por Yahweh y no por nosotros, ¿sí? Si nosotros vamos a pedir perdón por nuestros pecados a él sin el Ruach, no estamos yendo correctamente y no va a ser una confesión verdadera, ¿no es cierto? De la misma manera, la oración no va a ser exactamente lo mismo si vamos en nuestra carne que si vamos en el Ruach. Si el Ruach no operara en nosotros, no podríamos acercarnos a Yahweh para confesar nuestros pecados. Esa es la realidad. Cuando alguien se presenta ante Elohim para confesarle, es porque el Ruach ha iniciado este movimiento en su interior, ¿sí? Instándolo, animándolo, incomodándonos, ¿no es cierto? Haciendo que esté consciente de sus ofensas, cosas que hasta el día anterior tal vez no le importaba, no le interesaba, no tenía ningún problema, ¿no es cierto? Y de repente siente la gran necesidad de confesarlas, ¿no es cierto? Esa es la operación del Ruach. Entonces, toda oración que hagamos tiene que ser iniciada por el Ruach de Elohim. En ese sentido, vamos a saber que proviene justamente del trono. Si examinamos todas las experiencias en cuanto a la oración, nuestras experiencias, vamos a descubrir que cada experiencia digna de ser llamada como oración, ¿no es cierto?, ante Yahweh, nunca es iniciada por nosotros mismos, ¿no es cierto? Aquellos grandes momentos de oración que todos tenemos, algunos que son mejores que otros, ¿no es cierto? Los mejores son siempre iniciados por el Ruach. Es Él en nuestro interior que nos está moviendo y esas son nuestras mejores oraciones. Toda oración que sea iniciada por el hombre mismo no concuerda con este principio porque falta la otra mitad, ¿no es cierto?, de la oración. Este es un asunto muy serio realmente. A menos que nuestras oraciones sean iniciadas por Elohim desde nuestro interior, ninguno de nosotros podremos ofrecer una oración que sea plenamente aceptable ante Él, ni una oración que pueda tocar su intención o incluso llegar ante su trono,
¿sí? Por lo tanto, hablando en un sentido estricto, toda oración que no sea iniciada por Elohim desde el interior del hombre a través del Ruach, ¿no es cierto?, a través de la operación del Ruach, sino que sea meramente iniciada por nosotros, o sea, por la carne, básicamente, ante Elohim no es digna de considerarse como una verdadera oración. Puede ser considerado como la presencia del hombre que está ahí, pero no es considerado como un intercambio verdadero entre la esencia del Padre y la esencia nuestra, ¿sí? Entonces puede ser un pedido inclusive, pero no será considerado realmente una oración. Si mantenemos presente este principio y lo que vamos a ver a continuación, vamos a ser corregidos y adiestrados, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es realmente la oración. Yahweh debe pasar a través del hombre y de su oración y viceversa. O sea, tiene que haber una especie de atravesarse mutuo. Recordemos que estas cosas se manejan en un plano espiritual, por lo tanto, estamos hablando de cosas que son intangibles, ¿no es cierto?, cosas que de esa manera sí se pueden mezclar. La oración entonces no es solamente iniciada por Elohim, sino que además Él pasa a través de ella y es Él mismo el que pasa, ¿no es cierto? Cuando oramos es como que Él pasa a través de nosotros y a través de nuestra oración, ¿sí? Tiene que haber esa total impregnación, ¿no es cierto? Es difícil de tratar de dar explicaciones a estas cosas espirituales. A veces aparentemente nos presentamos ante Él para orar, ¿no es cierto? Pero en realidad solo somos nosotros los que estamos orando, es decir, Él no está pasando a través de nosotros. Esa es la cosa, ¿no es cierto? Pero también hay otras ocasiones en las que tenemos realmente un sentir profundo de que Elohim está en cada frase que oramos. Yo creo que todo el mundo ha tenido esta experiencia que de repente fluye, ¿no es cierto? Y es una cosa tan hermosa, tan maravillosa, que nos estamos dando cuenta que no somos nosotros mismos los que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, Él realmente en ese momento está pasando a través de nuestro ser, y esa es la diferencia, esa es la acción del Ruach, y cualquiera que la haya experimentado conoce cuál es esa diferencia, ¿sí? Como todas las cosas del Ruach no se pueden explicar con palabras de la carne, ¿sí? Son cosas que se experimentan realmente. Normalmente cuando estamos en esas condiciones decimos que nuestra oración ha tocado a Elohim, o sea que ha llegado a su presencia, ¿no es cierto?, que lo hemos alcanzado. A veces sentimos cuando Él, por ejemplo, coloca una carga en nuestro interior, ¿sí? A veces sentimos una gran paz, que significa que nuestra oración ha sido atendida. A veces sentimos una carga, a veces la paz, ¿no es cierto? Depende de la situación. Pero esto no describe con precisión esa experiencia. Sería más exacto decir que Elohim ha pasado nos ha atravesado, ha pasado a través de nosotros y a través de nuestro ser completo y de nuestra oración, y nos ha inundado, ¿no es cierto? Él mismo ha sido nuestra oración, ha sido la expresión de nuestra oración, ¿sí? Sería más eso sería lo más exacto, ¿no es cierto?, que podríamos decir, que Él está orando por nosotros, ayudándonos a orar realmente para expresarnos correctamente lo que decimos, porque en esa oración estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, consideren ustedes sus propias experiencias pasadas, van a ver que todas las oraciones que tuvieron verdadero valor ante Él fueron aquellas en las que Elohim pasó a través de ustedes, y esas son no son siempre, no son todos los días, no son la experiencia más común, debería ser, pero no lo son realmente. Por eso es que las atesoramos grandemente, ¿no es cierto?, esos pequeños momentos maravillosos. Esa es la esencia de Yahweh, Elohim mismo, presente en esas oraciones, fluyendo a través de ellas y a través de todos nosotros. Pero la oración no consiste solamente en que Elohim pase a través de nosotros, más bien ha sido nuestra experiencia cada vez que hemos hecho una oración eficaz, una oración correcta, una oración que ha tenido impacto, por así decir, que tocó a Yahweh, que llegó al trono, que hemos sentido eso. También percibimos que en esa oración estábamos caminando en Él, estábamos andando en Él, con Él, como puede ser dicho, ¿no es cierto? Porque como estamos diciendo, estas cosas espirituales no tienen un espacio, una situación espacial en sí misma, ¿no es cierto? Y que incluso las palabras de nuestra oración habían sido habladas en Elohim, en su interior mismo, ¿no es cierto? Desde Él y dentro de Él, ¿no es cierto? Tanto nosotros los que oramos como las palabras de nuestra oración habían pasado también a través de Elohim. Debido a estos dos aspectos, o sea, que Él pasa a través de nosotros y de nuestra oración, y que nosotros y nuestra oración pasamos a través suyo, cuando oramos frecuentemente percibimos la presencia de Yahweh más fuerte en esos momentos que en cualquier otro momento, ¿no es cierto? Esa es
la clave, ¿no es cierto?, que nos da esa sensación. Si en nuestro diario vivir la presencia de Yahweh está con nosotros de la manera más cercana, más profunda, más fuerte y más dulce realmente, cuando hemos tenido una oración realmente buena. Esa oración que ha sido completamente especial, ¿no es cierto?, deja todo nuestro día mucho más poderoso, por así decir, nos energiza mucho más, ¿sí? Porque esto implica una profunda comunión. No siempre lo alcanzamos, pero a veces que sí lo hacemos y entonces necesitamos descubrir justamente cuáles son las causas, ¿no es cierto? Cómo es que en qué posición estábamos para poder hacerlo constantemente, porque eso es lo que a Él le agrada. Entonces, Yahweh pasando por nosotros y nosotros por Él es una comunión espiritual que no se puede realmente explicar con palabras, pero que los que la hemos experimentado sabemos que es diferente a cualquier otra cosa y es diferente a cualquier otra oración que podamos hacer formalmente, ¿no es cierto? La oración puede tener este paso, ¿no es cierto? Este pasar de forma unilateral, Él pasando por nosotros. Así es como comienza, porque su ruaj está en nuestro interior, ¿no es cierto? Y Él es el que da inicio, ¿no es cierto? De manera que cuando oramos en el ruaj, Yahweh pasa a través de nosotros. Pero cuando oramos conforme al Ruach, ¿sí?, nosotros pasamos a través de Yahweh. O sea, cuando nos sometemos a eso, por así decir, cuando estamos de acuerdo y permitimos que la oración que el Ruach está colocando en nuestro interior fluya realmente, entonces somos ejad con él como Yahshua pidió, ¿sí? Mientras oramos, por una parte es Elohim quien pasa por nosotros y por otra, cuando oramos las oraciones del Ruach, somos nosotros, o sea, nuestro ser que pasa a través de Elohim. Por lo tanto, al tener estas oraciones detectamos un sabor muy fuerte de la presencia de Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, permítanme repetir estas simples palabras. La oración consiste en que Elohim camine en nosotros y en que nosotros realicemos todas nuestras actividades en Él, ¿no es cierto? En el plano espiritual, esto es estar en unidad, ¿no es cierto? Y esto es, por un lado, pero mucho más elevado, ¿no es cierto? Que estemos en conformidad, en acuerdo pleno con Él, que obedezcamos, ¿no es cierto? Normalmente lo que hacemos es rebelarnos, entonces esa es justamente la posición que tenemos que evitar y que necesitamos obedecer plenamente. Cuando oramos su oración, no la nuestra, estamos atravesándolo y nuestra oración está en conformidad plena con Él porque Él la ha colocado previamente en nosotros. La oración, en tercer lugar, la oración no es para el hombre, sino que es para Yahweh. Y esta va en la parte de la intención con la cual oramos. Una oración que está a nivel de la norma es aquella en la cual el hombre no ora por sí mismo ni por otras personas, sino por Elohim. No porque no tenga que orar por sí mismo o por las otras personas, sino que la intencionalidad final de todo es Elohim mismo. O sea, el para qué. Sí, puedo pedir por fulano, por mengano, por mí mismo, por determinadas cosas, pero para él. Esa es la intencionalidad final justamente de que estoy hablando. Hola Teresa, hola Gerardo, bienvenidos. Entonces, incluso cuando oramos para que, por ejemplo, los pecadores sean salvos o para que los hermanos y las hermanas sean avivados, o sea, que haya más espiritualidad, todas cosas que son permisibles, no estoy diciendo que no se deba hacer, tenemos que estar orando por amor a Elohim, o sea, que todo eso sea para Él, ¿no es cierto? No porque queremos ver un avivamiento, no porque queremos que los hermanos crezcan, no simplemente eso, sino que todo sea en función de Él, para su gloria, ¿sí? En las Escrituras hay muchos ejemplos de este tipo de oración, realmente. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 9, él oró pidiendo que Elohim le oyera y les concediera gracia, tanto a Daniel como al pueblo, ¿no es cierto? No por amor a ellos, sino como él dijo, por amor de ti mismo. ¿Sí? Entonces se coloca correctamente las cosas en su lugar. Entonces, ¿qué es en sí la oración? El significado más elevado de la oración la define como un medio por el cual Elohim puede obtener o ejercer su autoridad y su beneficio, ¿no es cierto? Y no como un arma para que nosotros obtengamos cosas, como ya hemos dicho varias veces. Aparentemente podemos estar orando por otras personas, ¿sí? Eso es real, por ciertas cosas, por nosotros mismos, como decimos, pero tenemos que ir a la raíz misma del asunto y decir, o sea, Padre, todas estas oraciones son por amor a ti. ¿No es cierto? Estamos pidiendo, pero ¿por qué? Necesitamos centralizarlas en ti. No importa si hay una respuesta a las oraciones o no. ¿Sí? O sea, si no hay una respuesta que nos agrade realmente, porque esa es la cosa. Siempre tienen respuesta, solo que a veces nos parece que no han sido respondidas, ¿sí? Pero que
tu autoridad, tu beneficio en estos asuntos sean el punto de mayor importancia, ¿sí? Por lo tanto, aunque estoy orando por estas personas, ¿sí? Por estos acontecimientos, por estos asuntos, para que las cosas sucedan o dejen de suceder, lo que realmente deseo pedir es que tu voluntad sea hecha por sobre todas las cosas. Porque yo no sé cuáles son tus pensamientos, no tengo la capacidad necesaria, ¿sí? Pero sí sé que si tu voluntad se realiza, todos vamos a ser beneficiados y estos hermanos también lo serán. Entonces, hacemos las cosas justamente en función de su voluntad, sabiendo que en última instancia, comprendamos nosotros o no, su voluntad siempre es lo mejor de todas las cosas. Al comienzo todos oramos oraciones de petición, ¿no es cierto? Tanto para nosotros como para los demás. Siempre son peticiones las que estamos haciendo. Sin embargo, son pedidos externos, inclusive cuando pedimos por un crecimiento personal, por ejemplo. No es que sea algo negativo, ya lo decimos, pero son cosas externas. Pero si perseveramos en la oración, vamos a llegar en el momento en el que el Ruach nos va a mostrar cada vez más realmente la voluntad del Padre y vamos a orar únicamente conforme a esa voluntad. Esa voluntad nos viene en parte por la palabra. Primero nos llega por ese lado. Cada vez que cuanto más comprendemos la palabra, cuanto más conocemos al autor de la palabra, justamente, cada vez lo vamos conociendo más, lo vamos comprendiendo mejor y de esa forma nos viene justamente, estamos teniendo mayor comprensión de esa voluntad, ¿sí? Porque en ella, en la palabra, ha sido revelada justamente esa voluntad suya, ha sido mostrado, es ahí donde vemos todas las cosas, ¿sí? Ese es nuestro maná, como sabemos. Y en parte, la otra parte viene por revelación, o sea, a través del Ruach, que es el agua de vida, que es el que nos da la comprensión para entender justamente todas esas cosas verdaderamente. Entonces necesitamos alimentarnos y beber diariamente para aumentar esa comprensión espiritual justamente y alcanzar nuestra meta de poder estar en ejad con el Padre en cuanto a orar dentro de su voluntad, ¿no es cierto? Entonces vamos a orar por el cumplimiento de la meta del Padre, no solo de forma general, ¿no es cierto?, sino que vamos a comenzar a comprender las metas parciales y también los tiempos proféticos, qué es lo que tenemos que pedir en cada momento, ¿no es cierto?, y cómo es que tenemos que pedirlo también, porque esta meta incluye todo el beneficio para todos los hombres, como él asegura, porque yo sé que los planes que tengo acerca de ustedes, declara Yahweh, planes para su bienestar y no para desastre, para darles un futuro esperanzador, ¿no es cierto? Entonces, doy por hecho que si oramos conforme a estos principios, ciertamente nuestra oración va a ser un medio por el cual Elohim puede obtener su autoridad y beneficio, puede ejercerlos a través de nosotros, va a ser el medio de que su voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos, ¿sí? De esa manera nos va entrenando. Es evidente que si esto sucede, la congregación va a experimentar un avivamiento, va a experimentar un crecimiento espiritual, ciertamente. Así que la dona ahora me permita compartir algo de mi propia experiencia, ¿no es cierto? Muchas veces he sufrido por la escasez de cosas y necesidades materiales, y en el momento en que oré por esas cosas, inmediatamente fui puesta a prueba, inmediatamente, ¿no es cierto? Parece como que a veces estamos orando por ciertas cosas y la respuesta que nos viene es exactamente todo lo contrario de lo que desearíamos, ¿no es cierto? Una vez tras otras él respondía, a veces, ¿no es cierto?, no me respondía, yo me alegraba, agradecía, evidentemente, pero después todo el ciclo volvía a comenzar, ¿no es cierto? Era como que no, bueno, ahora ya está, ya se resolvió, no sé, no, volvía a suceder, ¿no es cierto? Volvía a empezar el ciclo. Entonces, de hecho, la situación en la que me ha colocado hace que esta situación sea una constante, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta era, ¿por qué estaba atravesando una y otra vez por las mismas situaciones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué era lo que yo estaba haciendo mal, si yo estaba haciendo algo mal, esto y lo otro? Y yo buscaba entre los hermanos que han orado, los hermanos a través de la oración a lo largo de la historia, y percibí que esta situación es una situación por la cual han atravesado prácticamente todos, ¿no es cierto? O sea que como que cuando nos colocamos en sus manos realmente parece que todo se invirtiera, ¿no es cierto? Entonces la pregunta era justamente ¿por qué estaba atravesando por esa situación una y otra vez? Si acaso no era él en última instancia el que me había sacado de donde estaba, me había puesto donde estoy, o sea, por decirlo de manera carnal, yo estaba bien antes, entonces ¿por qué si ahora vengo a hacer lo que me decís que tengo
tengo que hacer me va mal. Y esa pregunta se la han hecho muchos hermanos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Porque nos plantea si estamos haciendo las cosas correctamente o no. Pareciera ser, o sea, en nuestra cabeza debería ser que, bueno, ahora que estoy acercándome, que estoy buscándote, que estoy haciendo esas cosas, debería irme mejor, ¿no es cierto? Tendría que recibir el premio. Esa es nuestra cabeza que asume que un buen comportamiento tiene que ser premiado. Entonces, si yo estaba haciendo eso, ¿por qué él no se estaba ocupando, ¿no?, de proveer, de resolver las cosas? Esa es mi pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que yo necesitaba aprender? ¿Qué era, cuál actitud tenía que eliminar, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que incorporar? ¿No es cierto? Cualquier cosa estaba dispuesto a hacerlo, pero no lo veía para nada claro. Finalmente, en estos últimos tiempos en el que está enseñándonos todas estas cosas, acerca de la oración también, ¿no es cierto? El Ruaj hizo una pregunta en mi interior y dijo, ¿estás orando por ti misma o por el beneficio de Elohim? Y ahí uno se queda pensando, ¿no es cierto? Entonces comprendí que aunque sí oraba por el ministerio, mi carne estaba mucho más preocupada por mí misma, ¿no es cierto? O sea, yo estaba siempre interligada y no estaba pidiendo para su gloria, sino para mí misma. Siempre hay una segunda intención de la carne, ¿no es cierto? Por así decir. De manera que estaba orando por él en un aspecto, tenía la parte de fachada, por así decir, pero en otro estaba orando solamente para mí, era mi interés. Y no estaba diciendo, por ejemplo, que justamente si no era de mi interés, no importaba, que tenía que ser su interés por sobre el mío, ¿no es cierto? No estaba colocando a él por encima, al contrario, estaba reclamando, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas me han sido mostradas para colocarme en la correcta posición. No tengo que pedir para mí, sino para él, justamente, ¿no es cierto? Porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Es que sí, dice, ¿no es cierto? Y eso también lo incluye a él. Mucho más bienaventurados cuando nosotros le damos a él, que es que le damos la obediencia, la confianza, la fe de que lo que él nos dé es lo que nos corresponde y lo que nos va a hacer bien, que es lo que necesitamos justamente, ¿no es cierto? Que nos agrade o no es otra circunstancia, porque a la carne no le agradan esas cosas. Así que, en primer lugar, debería ser así. Primero, él en todo, ¿no es cierto? Inclusive en nuestro darle, ¿no es cierto? Pero pensamos, ¿qué puedo darle yo a él? Que no tengo nada, ¿no es cierto? Yo no tengo nada, él tiene todo. O sea, debería ser al revés, ¿no es cierto? Lo que la carne nos dice. Sin embargo, nosotros tenemos la única cosa que él no tiene, que somos nosotros mismos, ¿sí? Es nuestro amor, nuestra obediencia, todo lo que nosotros somos. Él quiere que nosotros se lo entreguemos voluntariamente, que nos entreguemos voluntariamente. Eso es lo que él ha perdido y lo que está tratando de recuperar. Ese es el trabajo que está realizando, y no por la fuerza bruta, sino por la fuerza de su amor. Entonces, ¿cómo no darle todo nuestro ser a quien dejó lo más elevado para venir a buscarnos a este pozo hediondo en el que estamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos seguir pensando en nuestras mezquindades cuando él abandonó su grandeza, sufrió lo que sufrió, ¿no es cierto?, para salvarnos no solo a nosotros, sino a todos, ¿sí? Para alimentarnos, para llevarnos de regreso, para darnos todo nuevamente. Entonces, cuando me mostró todas estas cosas, realmente mi Ruaj se puso muy contento y se regocijó realmente, y mi carne continuó siendo mezquina. Quédense tranquilos, porque parece que la carne no tiene arreglo. Así que no nos deprimamos, porque sus pensamientos son siempre egoístas y corruptos. Simple y sencillamente dejémoslos de lado y sigamos regocijándonos en el Ruaj. Recordemos que nuestra carne ya fue clavada en el madero, por mucho que hable, ¿no es cierto? De manera que un día ya no va a estar ahí. Un día él nos va a liberar de ese inquilino que tenemos incómodo. Pero nuestro Ruaj va a continuar con nosotros, fortaleciéndonos si nos apoyamos en él en lugar de la carne. Si es que le permitimos crecer, sí, si renunciamos a nosotros mismos, nos va a mostrar justamente la oración del Padre. Así que dejemos de escuchar esa voz rezongona, como dejaríamos de escuchar a un vecino molesto directamente, y vamos a concentrarnos en la voz del Ruaj. Entonces, tenemos que aplicar este principio tan grande y tan profundo y medir nuestras oraciones con él, ¿sí? De esa manera vamos a descubrir que aún en un asunto tan espiritual como es la oración, estamos tan llenos de nosotros mismos y hemos experimentado tan poco de la
purificación de Elohim. Por eso todavía estamos débiles en la oración, ¿no es cierto? Así sea la intención, el motivo, la expectativa de nuestra oración. Nosotros ya vamos con una cosa previa que viene, que está en nosotros. Hay una mezcla en nuestro interior, porque la carne todavía habla fuerte. Ciertamente estamos orando a Elohim, no hay ninguna duda, ¿sí? Pero en nuestro corazón estamos orando completamente por nosotros mismos y por nuestro propio beneficio. Inclusive cuando pedimos por los demás, ¿no es cierto? Es algo que nosotros queremos. O cuando pedimos por ciertas cosas, son nuestras, las cosas que nos incomodan, las cosas que nos afectan, las cosas que nos impresionan, siempre pasan a través de nuestra propia humanidad, por así decir. Por lo tanto, es necesario que Elohim trate con nuestro ser de modo que un día seamos capaces de orar lo que Él desea, justamente, y entonces nos habremos convertido realmente, plenamente en un pueblo. Amén. Que es algo que se va a conseguir a través de la práctica, ¿no es cierto? Entonces, si aprendiéramos esta lección, no habría realmente ninguna necesidad de implorarle a Elohim ni de rogarle por su compasión, ¿no es cierto? Más bien podríamos orar de una manera mucho más valiente, más fuerte, más firme, ¿no es cierto? En posición, que es algo que necesitamos empezar a adquirir, porque no estaríamos orando por nosotros mismos, sino por el beneficio de Elohim. Uno siempre se pone más firme cuando está orando por la necesidad de aquel a quien uno ama, ¿no es cierto? Se pone mucho más firme, más arrojado, más atrevido. Yahweh nos está enseñando estas cosas porque son la preparación para aprender la oración de autoridad, ¿sí? Que son el nivel siguiente de la oración, ¿no es cierto? Pero para ella se requiere haber incorporado este nivel previamente, ¿sí? Y eso lleva tiempos de práctica. No estoy diciendo que vamos a leerlo acá, estamos leyendo esto, vamos y ya lo aplicamos y lo logramos. No, lleva tiempo de práctica. Entonces, primero aprendemos a orar en el nivel más básico de petición, pero tenemos que crecer y comenzar a trabajar, ¿sí? Justamente en ser ejad con el Padre. Esa parte es difícil para nosotros, tratar de, cuando nos juntamos con Él, no ser como hacemos con nuestros amigos, ¿no es cierto? Cada uno se expone a sí mismo cuando estamos todos juntos, porque estamos acostumbrados a manejarnos de esa manera, ¿no es cierto? En la parte humana es normal, pero con el Padre tenemos que dejar de ser nosotros mismos y mezclarnos con Él y recibirlo a Él también, ¿no es cierto? De esta manera vamos a poder avanzar al siguiente nivel cuando comenzamos a orar en comunión con Él hasta que finalmente pasa a formar parte de nuestra naturaleza y oramos en total conformidad a Él. Hemos superado muchas cosas de manera que sabemos justamente que todo con la disciplina y con su paciencia se logra. Y si me dicen que esto parece ser muy difícil, bueno, es que lo es, sí, pero no están mirando más allá del horizonte. Recuerden que la gota de agua orada la piedra, de manera que hay que seguir insistiendo en todas estas cosas. Bueno, ahora que he terminado en esta me parece que se cayó, no sé si pasó, qué pasó. Hola Belkis, hola Jorge, hola Leonardo. Ahora que estamos acá y yo no sé si esto se cayó o no se cayó, de cualquier manera los espero a todos en el Skype en unos minutos, ¿sí? Para tener la reunión. Parece que se cayó, no sé. A ver. Ah, bueno, me dice Gaby que no. Acá está negro todo. Nos vemos todos en el Skype en unos minutos, ¿sí? Y vemos. Bueno, chicos, shalom. Hasta entonces.